Durante más de 30 años, Lidia Sánchez y José Pedro Suárez han venido forjando el proyecto de desarrollo comunitario de la aldea de San Nicolás de Tolentino. Todo empezó de forma casi involuntaria, con su llegada a una humilde residencia escolar en los años 70. La residencia para mí fue una etapa muy importante en mi vida, no es solamente a nivel profesional sino personal, porque date cuenta que yo empecé a trabajar, mi primer trabajo fue la residencia con 22 años, terminar magisterio e irme a la residencia. Y nos casamos para ir allí también, porque era una época que no permitían, nosotros éramos novios, no permitían que dos maestros que tuvieran una relación convivieran juntos. Entonces fue casarnos, para nuestro primer hogar fue aquel, y mi primer hijo también nació allí con los niños de la residencia. El proyecto de desarrollo comunitario es un proyecto educativo que nace en la escuela en los años 70, coincidiendo con las reformas educativas de esa época. Los alumnos, para poder cursar los nuevos planes de estudios, como era lo que se le llamaba antes la segunda etapa, que era el sexto, séptimo y octavo, tenían que concentrarse en un centro todos. En la aldea, se habilitó un colegio para esa etapa y todos los niños tuvieron que trasladarse a ese centro. Cuando teníamos que salir ya de esta zona, porque ya aquí no se daba, no había profesores, no había colegio, pues se crearon lo que crearon en San Nicolás, una escuela hogar, y esa escuela hogar pues recogía a todos los alumnos que estaban en zonas alejadas del municipio para seguir sus estudios. Y entonces pues yo y unos cuantos más de la zona pues fuimos los primeros que empecemos fuimos a esa escuela hogar que crearon ahí en la aldea. A todo esto habría que añadirle que esta reforma llegó rápida, sin presupuestos y sin planificación. Digo esto porque la residencia no tenía las condiciones óptimas para que los niños un poco pues hicieran una vida familiar. En las carreteras, el transporte también, hay que tener en cuenta que era un coche malo de la época, donde pues la capacidad de este coche era 20 o 25 personas y venían 45 o 50, más las maletas. Yo usaba una barra en la guagua porque caían muchas piedras en la carretera, piedras grandes y pequeñas. Cuando se despegaba algún cacho de la carretera, o entre todos quitando las piedras, con la barra volteándola para poder pasar, los encontremos en situaciones bastante graves. Y luego en una zona donde no había nadie, sino que de vez en cuando pasaba un coche, que no era tampoco, eran coches a menudo que los pudieran llevar una mano, sino lo teníamos que hacer nosotros. A todo esto, pues los padres, por supuesto, se opusieron. Por un lado, porque sacar a estos niños del entorno, pues para ellos era un trauma. Nunca habían salido de ese barrio. Y por lo que estaba comentando también ahora, por la residencia, por el transporte, en fin. Estuvieron unos años y no se adaptaban de ninguna manera. Bueno, cuando nosotros llegamos a ella, pues la verdad que lo primero que hicimos fue, el panorama que teníamos era el mismo. Los niños que no se adaptaban, todo el día llorando, querían irse con sus padres. Entonces, pues empezamos a hacer un análisis un poco de la situación y lo que estaba claro era que echaban de menos su entorno, su familia y su hogar. Es un poco duro, la primera vez que tú te vas de tus padres y estás fuera, pues era un poco duro estar fuera. Incluso había momentos que la gente se ponía nostálgico y tenían incluso que regresar a la mitad de la semana a traerlos a la casa porque no se adaptaban las primeras veces. Hombre, cada vez que uno se fue adaptando, pues ya era una cosa normal. Bueno, para que la estancia en la residencia no fuera toda la semana, lo que hicimos fue propiciar investigaciones en su entorno. Por tanto, nos daba la posibilidad de acercar el niño lo más cerca a su casa. Y después vimos otra posibilidad, que era, salir tampoco podíamos mucho, era acercar a los padres
al centro. Pero no era una excusa, no simplemente era para que vieran a sus hijos, sino con la disculpa de que venían a transmitirnos pues esa cultura que ellos atesoraban, pues era una manera también de tener a los padres muy cerca. Pues ellos vinieron, nos enseñaron pues artesanía, la música, se hicieron unas pequeñas rondallitas, en fin, que ese era uno de los objetivos que se estaban cumpliendo. Pues ahí se implicaron un poco los padres. Cuando nosotros les dijimos, mira, José Pedro quiere formar una rondalla y tenemos que buscar esto, tenemos que buscar fajines, tenemos que buscar ropa de típico. Y claro, los padres dicen, pues mira, la ropa típica aquí lo que hay es lo de tu abuelo. Pero ahí fue donde ya los padres empezaron a ver que en la escuela hogar, aparte de estar ahí durante toda la semana para estudiar, se estaban haciendo cosas. Y empezaron a apoyarnos. Los profesores dicen, no, pues la tela está en tal sitio. Ellos se desplazaban, compraban la tela y nos ayudaron a confeccionar lo que fueron los trajes, nuestros primeros trajes. Otro era también darle a esa residencia pues un poquito de olor a hogar, porque claro, tenemos que darnos cuenta que esa residencia eran 2 habitaciones pequeñas y cada una 40 niños en literas de 3, un solo baño. Imagínate cómo era eso. Y nosotros teníamos un pequeño apartamento aparte, pero que incluso no era privado, porque los niños pues eso los teníamos con nosotros, cuando se ponían enfermos se acostaban allí con nosotros. E incluso algunos niños pequeños los bañaba yo abajo en mi baño porque me daba pena que se bañaran arriba por el frío. Que poco a poco se fue generando pues eso, un clima de casa, de familia. Y bueno, y al cabo de un tiempo, pues nos dimos cuenta que de verdad pues los niños empezaron a sentirse a gusto, sus padres empezaron de verdad a darse cuenta que ellos eran un gran valor también, porque claro, eran de barrios un poco marginales, que cuando venían pues eran buenos tocadores, buenos artesanos, y entonces los niños empezaron también a sentirse orgullosos de sus padres. Hombre, para mí te puso un alivio muy grande porque es que antes iban allí a la escuela, allí no dejaban, no se quedaba nadie, y entonces al ver eso, pues ya me puso mucho porque los pude ponerlos allí y entonces ya era diferente. Me se me rascaba tal alma porque en vez de la travesía que yo sabía que tenía que hacer para ir a la escuela, y con un frío que pelaba, en chaquetas por cima y estiriteando, digo, a mí se me arrancaba el alma, digo, pero vale más tener frío que no, casi burro. Se propiciaron pues pequeños trabajos de investigación, pero bueno, a los niveles a los que estamos hablando, de niños pues pequeños, sin haber estado nunca inmersos en un trabajo de investigación, pero bueno, al final de este periodo yo creo que fueron grandes investigadores y sobre todo pues personas que aprendieron a convivir, a ser solidarios, porque estas dificultades en esta residencia, pues tenías que ser solidario necesariamente. El Día de Reyes siempre nos tenían regalones. El turrón, la cosa que tú no veías en todo el año, la teníamos en ese tiempo, ¿no? Especialmente las personas que estuvieron de cocinero y de todas esas cosas, yo de nombre realmente no me acuerdo, porque fueron muchos, ¿no? Pero verdaderamente nos ponían cosas que nosotros no veíamos en todo el año. Reyes, especialmente a los más chiquititos, nos daban siempre algo. Los más mayores no, porque eran muchos. Pero yo siempre alcancé, me acordaré siempre de un tractorcillo, ahí uno duró más o menos, pero lo disfruté con ganas. Muchos de los niños los llegué a... no sabían ni comer. Los niños se criaban con leche, no sabían coger ni el tenedor. Decía a muchos de los niños lo que hacíamos la comida y dice, ¿esto qué es? Esto no lo conozco yo. Si hacíamos arroz, hacíamos paella, esto no lo conozco yo. Hacíamos papas zancolladas, hacíamos salsa de muslo
Y dice, ¿y esto qué es? Esto no lo conozco yo. Muchos de los niños. Después, cuando ellos no les gustaban una cosa, yo le hacía otra, porque, por ejemplo, le hacía una tortilla de papa, o le hacía cosas que le gustaran a ellos. Y yo los quería, mis niños los quería como si fueran hijos míos. Como si fueran míos. Yo iba a la tienda y compraba papá, les hacía bocadillo, y los miraba como una cosa. Zulita, ¿usted me puede hacer un bocadillo? Yo sí, mi niño, ¿por qué no? Nos hacían el gusto en la cocina muchas de las veces, cuando no nos gustaba algo de comer, pues nos hacían otra cosa. Llevamos relación con la limpieza de las habitaciones también. Hablábamos mucho con ella y les contábamos cosas y así. Y ellos también mimaban mucho a los niños pequeños, de la familia, eran los tíos. Sí, a mí no me gustaban los espaguetis, pues me preparaban tortillas. ¿Tú sabes lo que me dijo una chica no hace mucho? Una chica, dice, Zulita, a usted hoy la miro como mi madre. Recuerdo que José Pedro nos compró un proyector para ponernos una película a la semana. Durante la semana teníamos una película ahí, un proyector y veíamos una película durante la semana. Pero claro, después surgió la idea de los fines de semana, cuando regresábamos, de traernos el proyector y una película y en el pueblo proyectar esa película y recaudar fondos para el viaje. Así, toda la semana, todos los fines de semana nos traíamos el proyector. Una vez llegó el transporte, nos subimos todos y dejamos el proyector en el suelo. Y cuando el autobús arrancó, la guagua, pues con la rueda trasera, pues nos jodió el proyector. El encargado, que recuerdo en aquella época, era Natanael, pues se bajó pues de muy mal humor, lo recogimos, vimos que estaba un poco estropeado, pues lo llevamos y después no sabíamos cómo enfrentarnos a José Pedro cuando llegáramos a la aldea con el proyector de aquella manera y tal, pero hablando y exponiendo el caso, pues todo se superó, pues el proyector se arregló y la cosa continuó. Cuando fuimos a Fuerteventura, que fuimos a la isla del Lobo, y siempre recuerdo que cuando íbamos a la isla, la mar quietita, daba gusto. Pero cuando veníamos para acá, se pega un temporal que era todo el mundo llorando. Y recuerdo que era todo el mundo abrazado a José Pedro, porque nadie pensaba que llegáramos a la orilla, y el capitán nos decía, dice, no, es que ya este barco se ha hundido ya 2 veces. Más nos acojonaba todavía. Y ya cuando lleguemos que nos bajemos del barco, no nos faltó sino hacer como el Papa, besar la tierra, porque tenía todo el mundo asombrado. Cuando ellos se marcharon, yo me hinché de llorar y estuve tiempo que poco dormía, porque yo sentí que fueron muchos años dándole de comer, lavándole la ropa y haciéndole todo. Nosotros muchas veces lo que hacíamos era, cuando se nos presentaba un problema de los niños que no se adaptaban, entonces lo que hacíamos era intentar buscar la solución, pero no había nada planificado. Por ejemplo, hay una chica en concreto que bueno, su padre era el panadero de Tasarte, y ella pues no había manera, se nos levantaba a las 5 de la mañana, se sentaba delante de la residencia solamente para ver al padre, que ni hablaba con él, sino el padre pasaba con el coche de lejos, sabía que venía a repartir el pan y ella se ponía a mirarlo. Nos dimos cuenta de ese tipo, pues, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, como el padre era un buen músico, pues llamamos al padre con la disculpa de que viniera a enseñarnos, y entonces el padre vino a la residencia y bueno, fue una manera de que estos niños pues, se fueran adaptando. O sea, nos dimos cuenta de que bueno, que era importante pues trabajar su cultura más próxima, y por supuesto era la que ellos siempre habían tenido, que era la de su entorno. Incluso ella todavía tenía 8 o 9 años, y ya conducía furgones y iba cayendo, se venía siempre conmigo, y entonces pues se levantaba de madrugada para verme asomar la olla.
para ver asomar el furgón al ya, sabía más o menos lo que iba a venir y se podía ir fuera. Y tiene que salir José Pedro y tantas veces hasta según ella allí y a que entraba para adentro cuando. Nada más que y después verme pasar por ahí, dando vueltas por ahí, que como sabía todo el recorrido que yo hacía, se levantaba madrugada para verme. Pues claro, una vez y se van estos niños que estaban en la residencia, con los que ellos habían trabajado tanto y con los que habían llegado a un nivel de relación muy bueno, una vez y se van, pues ellos piensan que ya su ciclo ha acabado, ¿no?, en la residencia, puesto que llegan niños nuevos y tendrían que volver otra vez de cero a comenzar todo lo que habían trabajado hasta ahora. Entonces pues deciden cambiar un poco de aire y deciden pues ejercer de profesores, pero de profesor, ya no como padres, como se diría, ¿no?, anteriormente, en la etapa anterior. Dentro de la juventud que teníamos, no veíamos ni siquiera el peligro que podía tener aquello, pero cuando llovía las paredes de la residencia daban corriente a los niños, ¿sabes? Que aquello era tercermundista, pero nosotros éramos felices porque, claro, éramos jóvenes, los niños eran agradecidos, porque la verdad que los chiquillos, yo los recuerdo, pero con un cariño tremendo. Y entonces cuando ya decidimos marcharnos a otro centro que hicieron un poquito más alejado, pero fue un centro que en principio no era residencia, sino era un colegio para segunda etapa, pero lo hicieron en una zona donde no había muchos niños, entonces la planta alta se quedaba vacía. Entonces nos propusieron pasar la residencia allí, hicieron unas adaptaciones para los dormitorios y tal, y nos pasamos para abajo, que es el colegio de Cuermeja, donde actualmente está la residencia ahora. Entonces allí continuamos con nuestro trabajo, nuestros talleres. Ya más tarde se nos plantearon pues, unas familias aquí en este pueblo muy humildes, que tenían 8 hijos, que si podíamos también pues, darle cabida en la residencia, aunque inicialmente pues, no era para ellos, sino eran solamente para... Pero bueno, nosotros entendíamos de que estas familias nos necesitaban y los admitimos. Quizás también eso le fue dando un carácter muy social al proyecto. No vivía lejos, vivía aquí, era cerca, pero mi situación era por necesidad, porque al tener 7 hermanos como tengo, en los tiempos de antes se pasaba un poquito más, los padres tenían que trabajar, entonces ninguno se podía quedar al cuidado de nosotros, entonces nos tuvieron que poner en Cuermeja. Entonces lo que hicimos fue trasladar todo lo que nosotros estábamos realizando en la residencia, trasladarlo al colegio. Y empezamos en esa época, sería en los años 80, yo los años exactamente no los tengo muy... Pero sé que en los años 80 fue cuando empezaron los proyectos de innovación educativa. Los leímos, que te daban una subvención para comprar material, para hacer algún proyecto interesante para la escuela. Y presentamos un proyecto de música, un proyecto de innovación para llevar la música al aula, a la escuela. Entonces nos los aprobaron. Pues dentro de las actividades que se realizaron en el colegio a nivel escolar, pues a mis padres se les ocurre la idea de todas las investigaciones que se hacen, pues que nosotros podamos reproducir muchas de ellas, sobre todo a nivel musical, la música. Entonces crean unos talleres de música donde enseñan a los niños a tocar instrumentos. Todas las cosas que veíamos que eran interesantes, por ejemplo, oíamos decir a los padres de los niños que antiguamente, porque todo esto fue intentando sacar villancicos de Navidad. Intentando sacar villancicos de Navidad con los niños, los mandábamos a preguntar a los padres, a los abuelos, qué era lo que cantaban en Navidad. Y todo el mundo nos decía, el rancho de Ánima era lo que era en Navidad, el rancho de Ánima. Pues claro, y ya se nos encendió una luz, que era el rancho de Ánima. Pues empezamos a trabajar con los niños, a preguntar, y gracias a esa investigación que se hizo con los niños en el colegio, pues se recuperó el rancho de Ánima, que fue como ponerle la semillita ahí a los padres y a los abuelos para darse cuenta de que fue una cosa que se perdió y que era muy importante, y entonces pues se volvió a recuperar. Las primeras veces que vinimos concretamente al barrio nuestro, que nos iban a ver nuestros padres, nuestros amigos, nuestros primos, etcétera, pues nosotros veníamos un poco engrandecidos, ¿no? Y la verdad, cuando
terminamos y pues rompieron a aplaudir y eso, pues nosotros casi que nos salíamos de de la ropa folclórica de los fajines. Fue algo maravilloso que yo creo que todo el mundo recuerda con nostalgia. Con el tema del salto igual, empezamos pequeñas, con los padres que venían al colegio a enseñarnos a saltar, a los niños, no solamente el salto, sino la cultura del pastor, las hierbas medicinales, la perea, la fuente. Pues ya al final pues pensamos en por qué no crear una escuela de salto, pero ya fuera, a nivel ya un poco más de, pues vinieron pues muchos ya jóvenes y aprendieron a saltar. Entonces sí, pues ya, oye, mire, yo quiero que tú me des clases de esto porque yo te he visto saltando y me gusta y yo quiero aprender. Yo estaba muy orgulloso de... Sí, y hoy me encuentro yo muy orgulloso de haber enseñado a los grupos que están por ahí, porque sé que esto ya pues no se pierde, ¿sí? Estaba ya perdido y sé que ya no se va a perder. Luego que es un deporte sano, ¿entiendes? Es un deporte sano esto, porque tener un palito de esto, sabiendo saltar, sabiéndolo utilizar, el que tenga un palito de esto hoy y el día de fiesta, el domingo, diga, pues hoy voy a salir al campo, coja su palo, su mochila, su zurrón y salga al campo con su cámara de fotos, sacando fotos y saltando. Eso es precioso. Yo creo que si no hubiera sido la idea esa de la residencia hacer lo que se hizo, pues hoy no estuviéramos hablando de... Con estos niños ya la investigación era un poco más profunda. Por ejemplo, la lucha se inició en el colegio con pequeños talleres, pero ya después pensamos, los niños decían, ¿y por qué no le hacemos un gran homenaje al Señor que nos enseñó un poco cómo era la lucha, cómo se practicaba la lucha a principios del siglo pasado en este pueblo? ¿Por qué no hacemos un equipo de lucha? Entonces empezamos a pedir colaboraciones a las federaciones insulares y regionales y nos pusieron un monitor. Al poco tiempo nos vimos con 3 equipos de lucha federados. Y con respecto a las audiciones que hacíamos para escolares, recuerdo que una vez le dije a un pastor, digo, don Isidro, usted sería capaz de ir a hacer un canto de arada. Y él me decía, dice, pero ¿cómo voy a hacer un canto de arada en un escenario, sin yunta y sin nada? Yo recuerdo que en esa muestra que hicimos, muchísimo público, el pastor se dirigió al público y le dijo, dice, me han pedido que haga un cantar, cosa que yo nunca he hecho. Pero dicen que bueno, que es importante hacerlo. Yo cierro los ojos, me imagino que tengo la montaña delante y que tengo la yunta y canto. Cerró los ojos y empezó a cantar. Cuando terminó, la verdad que nos quedamos así un poco... Entonces, cuando terminó, nosotros le dijimos, digo, Isidro, estoy completamente seguro que el día que tengamos algún dinero, porque hay que decir que todo lo nuestro es altruista, todo. Si tenemos algún dinero, ganemos algún premio, algo de eso, lo primero que le vamos a comprar es una yunta de vaca, para que usted lo cante, pero en el terreno. Efectivamente, al año siguiente, a los 2 años creo, que nos ganamos un premio, primer premio de etnografía del Cabildo Insular de Gran Canaria, y por supuesto compramos la yunta. Nos enteramos de que existían unos proyectos comunitarios y que en algunos sitios estaban funcionando y tal, y nosotros leyendo cosas y tal nos dimos cuenta que estábamos haciendo desarrollo comunitario. Entonces preparamos un proyecto de desarrollo comunitario y como aquí estaba a punto de crearse la escuela de adultos, pues presentamos, porque claro, ya teníamos niños, teníamos adultos, teníamos jóvenes, entonces decidimos presentar un proyecto de desarrollo comunitario para el centro de adultos. Y lo aceptaron. Y al final, Lidia también, tampoco era mucho para mí, y Lidia, la pobre, a pesar de que
de que estaba en el colegio y yo, entre comillas, estaba liberado, ella trabajaba casi tanto más que yo también. Entonces al final pues nos plantearon desde la propia dirección, la consejería, que quizás todo nuestro proyecto tenía cabida en adultos. Y entonces pues nos incorporamos, tanto Lidia como yo, adultos, y ahí empezamos un poco a trabajar pues, y quizás a compensar a muchas personas mayores que sabíamos en la etapa anterior que tenían pues, una cultura impresionante y que a lo mejor eran analfabetos de la enseñanza reglada, pero eran auténticos catedráticos en cultura popular. Y ellos, recuerden, ellos algunas veces nosotros nos dicen que le digamos lo que nosotros hacíamos antes, se lo decimos, pero algunas veces le llamamos la atención nosotros a ellos, en vez de ellos. Nosotros somos maestros de ellos algunas veces, sí, sí señor, porque ellos hacen y dicen lo que nosotros decimos y algunas veces también lo dicen al revés. Y le decimos, no señor, coño, así no es, la cosa es de y esta forma. Y entonces nosotros se la repetimos a ellos. Cuando teníamos la Junta pensamos de que también no solamente era importante subir a un escenario, porque un escenario condiciona mucho, porque quieras o no, no es el espacio físico donde ellos desarrollaban esas actividades. Y entonces lo que hicimos fue, poco a poco, ir creando espacios donde ellos se vieran a gusto. Entonces, pues las vacas necesitaban un terreno para arar. Entonces, pues nos prestaron un terreno y ahí empezamos con la Junta, traíamos niños, ellos cantaban con la Junta delante, hicimos un horno, el panadero se prestó voluntariamente a hacer el pan para los niños y así fuimos creando pequeños espacios museísticos, museos vivos, donde ellos de verdad se vieran protagonistas. Tenemos la tienda, el almacén de empaquetado, el Museo de la Gañanía, pronto vamos a incorporar también lo que es los molinos harineros, los molinos de gofio, la zapatería, en fin, son espacios donde pues, nuestros mayores, pues yo creo que se ven reconocidos y podemos ver que nuestra cultura popular y tradicional, sin lugar a dudas, aparte del valor cultural, porque de alguna manera es la identidad de un pueblo, tiene un valor social en la medida en que ellos se ven realizados, se ven protagonistas, se ven útiles, pero también tiene, sin lugar a duda, que es la gran apuesta nuestra, un valor educativo, y eso es lo que nosotros pues, utilizamos en estos museos. Bueno, todo esto se sacó, fuimos recopilando en los almacenes antiguos que se fueran, todos los que fueron ya tirando todas estas maderas, las iban dejando tiradas por ahí y entonces nosotros, pues cuando se hizo el proyecto de montar un almacén de empaquetado antiguo, entonces fuimos mirando por todos los sitios, donde quiera que estaba, y lo íbamos todo recopilando. Cuando ya lo tuvimos todo recopilado ya y todo depositado en un sitio, empezamos a montar el almacén. Esta se inauguró el 25 de noviembre del 2005, pero la que estaba montada primero era mayor, ¿no? La teníamos abajo a 1 kilómetro y pico de aquí. Como el viento nos quitó el techo y eso, pues entonces intentemos de pasarla aquí y tenerla cerca de los museos aquí en el pueblo para recorrerlos todos juntos a la vez. Yo abajo, en el almacén que tenía abajo, vino un grupo de gente mayor y claro, y una se quedó en la puerta y no quería entrar. Y yo explicando, dando la explicación, me da por mirar para allá, la veo llorando. Y está llorando. Le dije a la monitora que venía con ella, venían 3 monitoras, venían 2 guaguas. Digo, mire, la señora aquella está llorando allí, mira qué le pasa. Vamos allá, señora, ¿qué le pasa? Y tal. No quería decir. Pero mire, dígame usted. Ya yo había dado la explicación ya antiguamente, de la edad que empezaban a trabajar. Dice, mire, estoy llorando porque me dio un sentimiento tremendo. Fui la última que entré y cuando sentía usted explicando, todo lo que usted ha dicho aquí es verdad. Y yo estoy llorando aquí en la puerta porque no quiero entrar, porque aquí entré yo de 12 años a trabajar en almacenes que hay. Había una mujer que todavía vive y está en el museo, que yo me acercaba a ella, la tenía empaquetando, esa tiene un pecho y una garganta tremenda. Digo, Carmita, ya hoy tiene 80 y pico de años. Carmita, ella es una isa a ver si despierta a esta gente. Aquella mujer pegaba a las 2:30 o a las 1 de la mañana
con esa isa tan rebiscada para arriba y tan sonora, que aquello era como decir, poner una inyección a todo el personal, a todo el mundo mataba, hasta no se sentía ni una mano mordiendo tomate. Y ese truco hay que cogerlo. Y yo le cogí un cariño a los museos. Bueno, mi mujer me decía, dice, coño, te vamos a montar una cama en los museos. Porque todo el día estaba, ¿dónde está Juanito? Búscalo en el museo en la Gallanía. ¿Dónde está? Búscalo en la Gallanía. Y todos preguntaban por mí a la Gallanía. Y todo eso para mí es una alegría. Para mí, yo creo que para muchos compañeros que estamos en el proyecto, porque habemos unos cuantos que estamos dando un poquito tal. Y estamos aportando bastante. Y a mí el rocío más grande, la ilusión más grande mía es esto, las visitas y estas cosas que vengan a ver esto, porque me recuerda mucho. Yo estoy jubilado y tengo un sueldo. Esto lo estoy haciendo porque me gusta, con alegría. Y quiero que mañana, el día de mañana que yo me vaya, digan, coño, pues este almacén la montó Juan Hernández. Y eso para mí, para mi familia, el día de mañana, mis nietos, vean una cosa y dicen, coño, ese es mi abuelo. Me gusta que dejar algo. Y yo verdaderamente todo lo estoy haciendo con ilusión. Mi padre antes era tendero. Yo fui tendero. Tengo un hijo tendero. Y ahora está un nieto que es tendero. Esto es como la dinastía, para que nunca mueran las tradiciones aquí de tendero siempre. Y los tenderos, en la época de mi padre, eran las tiendas de aceite y vinagre. Y en esa época, las tiendas de aquí de la aldea San Nicolás de Tolentino eran diferentes a las de otros municipios, porque en otros municipios las tiendas de aceite y vinagre tenían medios de comunicación por carretera. Aquí no había carretera ni por el norte ni por el sur, ¿comprende? Ni por el centro ni por Tejeda. Aquí la mercancía venía por barco y las comunicaciones aquí en la aldea eran malas. Y los comercios aquí ahora mismo servían hasta de banco, porque aquí no había banco. No había banco. Y se le prestaba dinero a un cliente, a los clientes, mi padre si tenía clientes, le prestaba el dinero, ¿comprendes? Pero fuera al médico, o fuera a comprar ropa o lo que sea. Y así sucesivamente, ¿comprendes? La tienda servía de cantina para las copitas, servía de imprenta, se vendían libros, servía de farmacia, era de comestible, de peletería, se vendían zapatos y todo, calzado, de ferretería. Después cuando venía el crío, cuando era el bautizo, no es como hoy, antes era un bautizo, venía con una cesta, la madre, casas padrino, muchas veces llegaron a la tienda de mi padre, le echaba una botella de anís, un par de paquetes de galletas, dos o tres puñadas de caramelo, chufla, pasa, envuelto en unos papeles, y en la cesta se llevaba para que celebraran el bautizo, una botita de vino dulce también. Bueno, y después hay una botita de ron de la aldea también que... Jaulón es una jaula grande. El gato es un animal mamífero. Con los mapas, comprende y todo. Mira, mapa de España. 4, 5, Te faltan 3. 6, 7. Sentándose. Buenos días. La maestra tenía su método. Ponía en la pizarra las letras vocales, luego las combinaba con otra letra para formar sílabas y así eran los pequeños, mientras los mayores íbamos preparando las clases que íbamos a dar. Era una escuela unitaria, o sea, que miren ustedes, había desde niños de 7 años que empezaban hasta los 14 que salían, todo con la misma maestra o con el mismo maestro si eran niños. La escritura no eran libretas como hoy, ni tanta cosa como tienen hoy, miren lo que era. Ustedes ven, rayitas, rayitas, rayitas. Pues esto le llamábamos palotes, rayitas verticales. Luego pasábamos a la segunda hoja y ya era más complicado, ya en vez de una rayita sola, un palito solo, eran 2 o 3, según la letra que fuera.
pero todo a base de palitos. Nosotros por las tardes hacíamos dibujos, labores, pintábamos, hacíamos caligrafía, o sea, los trabajitos más livianos. Los hacíamos por la tarde, porque había clase por la mañana y por la tarde. Luego, cuando por la tarde estábamos haciendo el dibujo o las labores, la maestra decía, vamos hoy a aprender, por ejemplo, el 3 de multiplicar. Y entonces empezaba la maestra a decirlo y nosotros bordando o dibujando íbamos canturreando y así nos lo aprendíamos fácilmente. Decíamos, 3 por 1, 3. Los jueves teníamos excursión por la tarde, todos ilusionados, ay, hay excursión, ay, hoy es jueves, hoy vamos de excursión. Íbamos de excursión y miren ustedes qué excursión, como niños que éramos, que a lo mejor era a 200 metros de distancia, como de aquí a la ladera o así, y íbamos tan contentas. A mí siempre me gustó. Y yo cogía los zapatos viejos, los desarmaba, veía cómo eran, y así fui mirándolo y mirándolo, y así fui aprendiendo. Digo, pues si así se desarman, luego se arman así. Y entonces un día pasé por una zapatería y me dijo un amigo, dice, que era zapatero. Dice, ¿a ti te gustaría aprender zapatería? Y pues a mí sí, ¿por qué no? Dice, pues vente, vamos mañana. Mañana no, ya me quedo sentado aquí. Y un día vi que salió él y fue a echarse una copa por eso en una tienda o algo. Me dejó a mí solo. Y él llevaba como un mes y algo con él. Ya yo veía cómo hacía los moldes de los zapatos y todas las cosas. ¿Y qué hago yo? Cojo y pongo un trozo de papel encima de la tabla, lo corto y cuando llega me dice, Chacho, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Nacillo qué estás haciendo? Me decía Nacillo. ¿Qué estás haciendo? Digo, mira, nada. Y lo cogió y dice, coño, esto es un molde de un zapato. ¿Y lo hiciste tú? Digo, claro. Pues está bien. Y después por la noche me iba para mi casa, estaba contando patronos toda la noche. Hasta las 2 y las 3 de la mañana, todas las noches. Me acostaba yo cuando el sueño me vencía. Hasta que aprendí los cortes de todas las clases de que había en aquel tiempo. De zapatos herrados, sandalias de mujeres y zapatos de vestir y hacía de todo. Cuando yo compré la herramienta, la máquina la compré después. La máquina, la herramienta esta que tengo aquí, y una hoja de suela, y las hormas, las fui a comprar a casa de los hermanos Pardo, que eran de Pamplona. Y tenían un establecimiento en Las Palmas, y vendían suela, vendían de todo. Y allí le compré lo que compré, y no me... Llevé 3.000 pesetas, me solo dinero. Se cobraba por unas tapillas de mujeres 2,50. Y unas punteras de hombres, 15 pesetas. Y después por hacer unos zapatos, por ejemplo, como este, valían 250 pesetas. Sí, daba dinero. Todos ganamos la comida bien. Otra gente tenía que coger un sayo y un pico para ir a trabajar. Y nosotros vivíamos tranquilamente con eso. Así que yo hice mi casa con el dinero que ganaba la zapatería. Y crié mis hijos y aquí estamos. El trabajo se sobraba siempre de un día para otro, que no hacía falta que trajeran más, sino siempre había. De mi casa por la calle hay 50 metros, por lo menos, o más. Y yo desde que venía una persona ya con zapatos, ya yo sabía cómo se llamaba la persona esa. Ya podía ser la familia que fuera. Nombre y apellido. Pues yo llegaba, cogía con bolígrafo, le ponía nombre y apellido a los zapatos y nunca fallaba. Y le preguntaba cómo se llama. ¿Y dónde viene? ¿Dónde va? ¿No? Tenía que ser que no lo conociera. Como lo vieron una vez, ya tenía bastante. Pero bueno, hasta luego. Muchas gracias y que les vaya bien. Adiós. Gracias. Buenas niñas, siéntese. ¿Qué está haciendo? Pues mira, estaba haciendo empleita para hacer un sombrero. Esta es la empleita y después este es el sombrero que se cose. Esto para coserlo. Así. Ahora pasa. A ver, sí. A ver si yo te la puse bien. Sí, aquí así. Ahora tienes que cogerla de aquí
pásala por delante de... porque son 2 veces para un lado, 2 veces para otro. No la cojas así, la coges aquí. Tienes que cogerla aquí así. Tienes que tener imaginación. Por más que te guste esto, si después no es sino lo que te enseñan, no te vale tanto como tú sacarlo de tu cabeza. Y tienes imaginación, porque yo aprendí esto de cuando era chica. No te creas tú que lo aprendí después de vieja. Los padres de uno antes no tenían nada que hacer. Que hacer sí, que no tenían nada para sentarnos, hacían una estera grande, los sentamos todos en el suelo para comer en la estera. Apriétala para que no se te salga. Ahora esta por delante de todas. Buenos días. ¿Ustedes hoy a qué vienen? A aprender a cómo se hace pan. a aprender a cómo se hace pan. Primeramente, pues vamos a encender el horno. Mira, tengo una duda. Dime tú. Si le echas mucha leña al fuego, ¿no se ahoga? No, ella no se va ahogando así como está. Sí, si no se le echa toda amontonada encima, sí, pero así. Esto antes, casi todo el mundo en su casa tenía un horno. Se amasaba siempre para el día de San Juan, para cuando venía una fiesta. Bueno, primero que nada, esto es artesa. Llamamos artesa amasada. Aquí está el agua. Ustedes ya se lavaron las manos y tienen los pañuelos tocados para pegar a amasar. Bueno, pues entonces ahora vamos a pegar a trabajar. Si ya están preparados, entonces ahora pegamos a amasar. Ahí a meter las manos ahí y pegar a revolver. Bueno, aquí está la masa preparada, ahora vamos a pegar a hacer el pan. Ustedes, esto hay que hacerlo así. Nosotros antes lo pesábamos en una balanza para pesarlo, porque pesábamos un panito o 2 nada más. Después, según el peso aquel, cogíamos un puño, ya está hecho. Ahora lo pasamos a la plancha, así para que aquí se tapa ahora. Entonces ustedes ahora van cogiendo uno a uno, para que no se destroce tanto. Venga, échame el pan aquí. Uno. No, víralo abajo. ¿Así? Sí, según lo coge, lo haces así. Víralo por abajo, así, según lo traes. Así. ¿Por qué le hacen una cruz? Para que se abra para arriba, se quede mejor, para que se guise mejor, porque así le entra más la calor para abajo. Esto está hecho de piedra y de barro. El piso igual, el piso también es de piedra. Entonces, que por eso aguanta la calor. Debajo de la piedra tiene arena y sal. Venga. Bueno, ya está guisándose. Ahora cerramos la puerta, 20 minutillos, pico más, pico menos, 20 minutillos y ya está para sacarse. Buenas tardes. Tome el asiento por ahí, siéntese por ahí donde me las parezca. ¿Qué es lo que está haciendo usted? Pues mira, aquí estamos escarmenando la lana, porque antiguamente cuando nosotros casi todas las casas tenían ovejas y cabras, y entonces pues la lana la aprovechamos siempre para utilizarla para hacer abrigos y mantas y para todas esas alforjas y todas esas cosas. Después de escarmenado se carda, para que la que está hilando la pueda trabajar mejor. Pero después que hace con ella. Ahora lo primero que vamos a hacer con ella es hacer el vellón. Esto es la lana que hiló ese señor. Y ahora esta es la rueda, este es el uso. Y de estas torbas voy sacando. Entonces esto es el hilo que se hace de la lana para luego pasarlo al telar y hacer las telas que usted quiera hacer. Sí, tiene que estar bien abierta, bien escarbeladita para poder sacar, pues si no hay que tirar muy fuerte de ella. Y después aquí si te sale mucho gordo, pues lo aflojas. Ahora te pones la lana esta, la pones por cantidad. Ahí, mira que la carmenas aquí. Y ahora empiezas tú a trabajarla. ¿Vale? Ahí ya tenías mucho más. Ahí, trabajarla tú ahí ahora. Esto es más difícil. Bueno, Sara, Tomás, mira.
Después del proceso de la lana, después de haberla cardado y hilado, se trae al telar. Aquí tensamos los hilos, sería esto por ejemplo la urdimbre. Luego lo tensamos aquí. Se enhebran, se pasa por el peine, ya los amarraríamos aquí y empezamos a trabajar. En el telar se puede hacer, mira, montones de cosas. Traperas, fajines, telas para chalecos, pañoletas, las chaquetas o las estameñas. A ver, que te la vamos a poner para que te veas tan guapo. A ver. Una chaqueta de lana. A ver las manitas. Pues para unas capitas. A ver, Sara. Cada hilo enhebrado ahí. Luego después hay que pasarlo por aquí uno a uno. Sería un poco más difícil Un esta. poquito más, no, complicado, ¿no? Pero paciencia, cuestión de paciencia nada más. Y ya se van pasando. Los hilos que primero se ponen ahí colocados, luego se van transformando en tela y es lo que sale. Cuando terminemos todos aquellos hilos, pues se corta y luego después le das tú pues lo que quieras. Buenos días. ¿Qué andan ustedes hoy? Aquí ¿de qué clase es la vaca? La vaca son vacas de la tierra, autóctonas, ¿Para qué servía? de Canarias. ¿Para qué servía? La vaca servía para muchas cosas. Sirve para trabajar, para arar la tierra. Sirve para trillar y para dar leche. ¿Y cuántos años tiene Esta vaca puede tener 8 años, ¿Y por qué lo sabe? con el cuerno. En el cuerno la vaca todos los años va teniendo una rayita. Y esa rayita es una ñuca. ¿Y qué come? ¿Eh? ¿Y qué come? Comen de todo. Forraje, empajada, aquí pienso en ella, y todo lo de la finca. ¿Ustedes qué quieren? ¿Aprender a ordeñar? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Les gusta ustedes son labradores? No. ¿Eh? Ellos no. ¿Cómo que no? Y entonces, venga, uno a ordeñar. Siéntate. Apóyala. Cuesta mucho hacer queso. Un ratito bueno, porque esto hay que apretarlo para que vaya saliendo el suero. Tenía las manos frías y se me calentaban aquí porque la leche está tibita, tiene un calorcito, ¿verdad? Yo iba apretando en uno y ella en otro. ¿Cuándo hace usted el queso? Pues yo el queso lo hacía desde pequeñita, cuando era como tú, que mi madre me ponía al lado de ella, me ponía un aro en esta quesera que tiene 2, me iba poniendo ahí la cuajada. Buenos días. Aquí estamos haciendo una pelada de piñas. Si quieren sentarse y ayudarnos, que tenemos prisa con las piñas de descamisar. Venga, siéntense por ahí. Y entonces, esta es la solución nuestra, que antes vivíamos con esto. Había que pelar la piña, poner en el secadero, después se pasaba a desgranarla, después se llevaba a tostarla y después se pasaba de tostar al molino a hacer el gofio, porque el alimento nuestro era este antes, no había otra cosa. Poesía, también se decían aquí en la Junta de Piña, se hacían poesías a las novias, se conseguían novios y se gastaban cantares picados. Bueno, a ver si me acuerdo de alguna, porque yo soy tan viejo ya que poco me acuerdo. Y entonces, a ver si me viene alguna a la mente. ¿Cómo era esa que contaba usted de la rana? ¿De la rana? ¿Cómo es? Uy. Bueno, usted está en la predicción de la rana, porque vamos a contar de la rana. Estando la rana sentada cantando encima del agua, cuando la rana se puso a cantar, vino la mosca y la hizo callar. La mosca, la rana sentada cantando encima del agua. Buenos días. ¿Qué están haciendo? Pues mira, siéntese un ratito por ahí, aquí
estamos desgranando millo. Ustedes nos querían ayudar, pues cojan cada uno una piñita para explicarles cómo es. ¿Ustedes saben ya cómo es o hay que les digo? No, yo sabemos. Haciendo así, mira así, con los deditos. Nosotros lo tenemos que hacer con esto para que no hacernos daño, porque como hacemos mucho, estamos desgranando para hacer un poquito de, para después lo tueste la señora y hacer un poquito de gofio, a ver. Muy bien, pues estos niños saben, son valientes, trabajan bien. Bueno, aquí tenemos la desgranadera. Antiguamente las piñas se desgranaban a mano. Luego vino la desgranadera y entonces ahora comenzamos allá las piñas por aquí, por esta parte. El millo va saliendo por la parte de adelante y los sobrantes va saliendo por la parte de atrás. Luego la parte de atrás o bien se hace a mano o bien se vuelve otra vez allá por aquí para terminar de desgranar lo que quede. Bueno, esto fue por el año 60, por ahí más o menos, comenzaron las desgranaderas. Venga, bueno, vamos a zarandear, ¿no? Para quitar lo sucio. Se cuenta una banda, se monta un poquito, después se cogen y se avienta para que el polvo se vaya, ¿sabes? Así. ¿Y por qué lo dirán así? Porque para que el polvo que tiene, el viento se lo lleva, se queda el millo limpio. Toma, dale tú. Así, ¿ves? Esto que antes nuestros abuelos no tenían pesa y entonces utilizaban esto para medir. Venía una vecina, mándeme un par de almud de millo, le llenaban esto un almud de millo. Y después, por ejemplo, si era un poco menos, el cuarto. Y después aquí el medio y este es el cuarto. Y esto era, por ejemplo, después cuando se cogía mucho millo, que había mucho que coger para llenar los sacos, estos dos almud y medio. ¿Y se cogían muchos granos? Sí, antes de año, bueno, cogíamos de un año a otro. Se cogía siempre y después se guardaba en caja y en sacos. Y teníamos millo para todo el año. No, hombre, se conservaba, en la caja se conservaba bien también, pero en los sacos también se conservaba muy bien porque no le entraba humedad ni nada, y entonces los sacos se llenaban, se iban entongando, pero después la caja también se conservaba bien, por ejemplo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Para qué sirve el millo? El millo, para hacer gofio, que es el alimento de los canarios. El gofito. ¿Qué está haciendo? Tostándolo, para luego llevarlo al molino y molerlo, para hacer el gofio, para comer con leche. ¿Y el palo ese no se quema? No se quema porque tiene el moño aquí. Sí, de saco. O viene una escoba quemada. Esta es la dolva para sacar el millo. Se abre aquí y se saca así por ahí y se pone en el baño. Y después se lleva otra tostadura. Hago 3 tostaditas para llevar al molino. Este millo se cultiva aquí en la aldea. Mira, esto es un molino de piedra, ¿has visto? Esto es muy antiguo. Antiguamente no, hasta más o menos de los años 50, en casi todas las casas había un molino de estos para moler el millo. Ustedes vieron que el millo está tostadito abajo, pues entonces lo traen al molino, mira. Se echa aquí, ¿ves? Y se muele para hacer el gofio. En casi todas las casas había un molino. Se juntaba la familia para moler. Se guisa con la leche y entonces se le hace el frangollo, se va hallando como si fuera en unos pomitos, unas escudillitas y después se come el frangollo. Se come el frangollo con un poquito de azúcar. ¿Ves? ¿Te gusta moler? Para que muelas tú, anda tú también, para que muelas un piquito. Ves, mira. ¿Ves cómo se echa el gofio aquí? Mira. Ay. Venga. ¿Ves? Así, cuando yo era pequeñita como ustedes, en mi casa había un molino de estos y mi padre y mis hermanos mayores. Vamos a barrerlo otra vez. Pero voy a sacar el gofio para el taleguito. Mira, este también es un molino muy antiguo. Esto lo utilizaban los guanches. Esto es de siglo. Esto lo encontraron en la playa, en unas excavaciones que hicieron, lo encontraron. Y esto lo querían antes los molinos. Mira, ¿ves? Y esto era así.
Para machacar el gofio, sí cantaban, todos no, pero se cantaban mucho. Por ejemplo, yo misma, vamos a suponer, yo cantaba y le cantaba, a lo mejor tenía una que estaba, confiaba yo que quería a mi novio y le cantaba un cantar. Contraria de mí el demonio, mira que un día te has hecho, que me has querido quitar y el encanto de mi pecho. Pues después ya ella contestaba otra y así los cantaban muchos cantares. Cantaban punto cubano, porque mi tío mismo, yo tenía un tío que vino de Cuba, que estaba moliendo y ese estaba toda la gente cantando punto cubano si lo dejaba. Y sí, se faltaba así, se cantaba mucho. Porque venían a moler, por ejemplo, si a lo mejor los novios, como éramos, si yo lo tenía en mi casa, en todas las casas había uno, o a casa del vecino, pues entonces lo juntábamos y a lo mejor teníamos pretendientes y los poníamos a cantar allí, a cantar unas con otras. Por eso yo creo que este pueblo está, ha valorado siempre pues, esta iniciativa porque de verdad la ha hecho suya, y ellos cuando dicen del proyecto entienden que es su proyecto, su museo, y por tanto pues lo cuidan, lo miman, porque yo creo que en él es donde ellos de verdad se ven felices y realizados. Yo muchas veces le pido a la gente joven que deben de entrar, porque esto ya se van yendo los mayores, pues aquí faltan ya por lo menos 15 o 20 personas mayores ya que van fallando el proyecto, porque el proyecto nació desde la escuela hogar, que José Pedro fue profesor y Lidia, los dos profesores de la escuela hogar, donde está en coro el hijo. Y ahí surgió con los padres de los niños, de los alumnos, que si uno tocaba la guitarra, que si el otro tocaba la voz, en fin, que los fue cogiendo, los fue comprometiendo y todo. Entonces, ahí nació el proyecto. O sea, nació de ahí, de la escuela hogar.